muchas veces nosotros tenemos que estudiar o sacar nuestras conclusiones, ¿verdad? Hoy queremos hablar bajo un tema muy especial de lo que es la mayordomía. No sé si usted sabe el significado de mayordomía, ¿verdad? Alguno que me pueda dar algún ejemplo o algo si, que considere que es la mayordomía para nosotros en lo que es la vida cristiana. Amén. Yo creo que no se puede agrandar mucho ahí, ¿verdad? Bien, bien. Dice, dice, la mayordomía es una decisión, ¿verdad? El punto de contacto es primero, quisiéramos hacerte algunas preguntas. Oiga, pregúntese cada uno de nosotros en esta tarde, dice la número uno. ¿Cuántos de ustedes reconocen que Dios les ha dado habilidades especiales, dones y recursos? Es decir, reconocer que Dios es la fuente de estas bendiciones en tu vida. Sabes que ya eres alguien a quien Dios ha capacitado. Amén. Esa es la número uno. La número dos dice, ¿cuántos reconocen que cada uno ha sido capacitado de forma diferente? No somos iguales, como dijo un hombre, si todos fueren como yo, que dice, querrían casarse con mi esposa. Otro respondió, si todos fueran como yo, nadie quería o quería a tu esposa. Y la número 3 dice, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? Tres perspectivas diferentes sobre la posesión. El pueblo es un instrumento del Estado y el individuo no tiene derecho de propiedad o posesión sobre lo que está a su disposición. Así no tiene tampoco derecho de diezmar de bienes verdaderamente propios. Capitalismo, lo que una persona puede comprar legítimamente y controlar es suyo. Dice, Dios es dueño de todo lo que tengo, no es mío, me ha sido prestado para el uso de Dios. Amén. Entonces queremos entender un poco más de lo que es la mayordomía. La mayordomía es, hermanos, ¿verdad? Acuérdense que en la historia de Josué encontramos algo precioso. Cuando Potifar le entrega todos sus bienes a Josué para que él fuera el que los administrara, ¿verdad? Y dice la Biblia, fíjese que si usted lee ese pasaje, ahorita no lo vamos a leer, pero si usted lee ese pasaje, dice que Dios, hermanos, todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. Todo lo que él tenía. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos estos puntos principales como lo es la mayordomía, es de que Dios nos ha dado a nosotros dones, talentos, nos ha dado habilidades y a cada uno nos ha dado diferentes. ¿Para qué? Para que nosotros seamos los que administremos todos los recursos que Dios nos ha dado. Todos. Ahí incluye a sus hijos, ¿verdad? Que son algo, la misma Biblia dice que los hijos son herencia de Dios, ¿verdad? Y dice también habidos y por haber. O sea que ni los hijos son nuestros, todo le pertenece a Dios. Dios nos los ha dado y nosotros tenemos una responsabilidad bajo ellos, de guiarlos, de cuidarlos, de instruirlos bajo una guianza espiritual y una guianza, hermanos, ¿verdad? Muy acertada. Entonces, todos los bienes, ya sean materiales, hermanos, si nosotros los poseemos, es porque Dios nos los ha dado a nosotros. Por eso dijo el salmista, también lo describe Job, él dijo cuando se le fue quitado todo, Dios da y Dios quita, sea bendito el nombre del Señor, y dijo, desnudo vine y desnudo me voy. Amén. Nada de lo que está en esta tierra, nada de lo que nosotros tenemos. Hay mucha gente que se jacta, que cuando él tiene unos bienes materiales dice, mire, yo tengo un buen carro. ¿Pero por qué? Porque me he esforzado, he trabajado de día, he trabajado de noche, me he comido por lo menos ya no campero, sino que tal vez un pan con un banano. Porque hay gente que para economizar o para ahorrar, eso es lo que hace.
¿verdad? No sé cuántos conocieron al difunto Mauricio Andrade. No es que lo critique, yo en una oportunidad me fui a sentar a un comedor y al ratito llegó él y yo pedí un caldo de marisco que valía como 40, 50 quetzales, mientras que él pidió un pedazo de pollo que le valía como 5 quetzales en ese tiempo y 2 quetzales de tortilla y no quiso un agua sino un fresco. Amén. Son gente que llegaron a tener, ¿verdad? Pero no se alimentaban, y así hay mucha gente hoy en día, ¿verdad? Hoy viven y no disfrutan de los bienes que Dios nos da, ¿verdad? Hay veces que decimos nosotros, es que no tenemos dinero, no nos va a alcanzar. Hermanos, pero si Dios es el que provee, Él es el proveedor, es Él el que nos da todo a nosotros. Entonces, cuando vemos nosotros, ¿verdad?, acerca de la mayordomía, Dios nos ha entregado a nosotros, ¿verdad?, todos los recursos. Y Dios, hermanos, es el que nos lo ha entregado para que nosotros los podamos administrar. Amén. Y cuando nosotros administramos todos esos recursos, ¿verdad?, de la manera que Dios, hermanos, le agrada y que Dios nos los ayuda a poder administrar. Dice, la mayordomía es una decisión. Vea, esta lección para jóvenes adultos sobre la mayordomía. Y hay una ilustración, ¿verdad? Dice que Denis, el travieso, preguntó a su pastor al salir de la iglesia una mañana: pastor, ¿qué va a hacer con la moneda de 25 centavos que mi papá dio en la ofrenda? Oiga bien, que dio hoy. Denis pensaba que lo que su papá dio era suyo. Mucha gente piensa así, creen que lo que dan es, ¿qué dice? Es de Dios, pero lo que se queda es de ellos. Creen que el diezmo, el 10% es de Dios, pero el 90% restantes es suyo. Y no, el 100% es de Dios. ¿Sí está acá, no? El 100% es de Dios. Entonces, cuando nosotros, hermanos, nos ponemos a pensar, podemos ver todo ello, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios, hermanos, nos enseña a nosotros, ¿verdad?, para ver esto? Hoy veremos 4 modelos de mayordomía, 2 positivas y 2 negativas. Estos modelos muestran cómo las personas usan las posesiones que Dios les ha confiado. La persona que hace poco con mucho, este es quien ha sido bendecido con muchos bienes, pero hace poco con ellos. Vamos a observar 4 aspectos en la ilustración bíblica. En todo el yo, dice, en todas el yo ocupa el primer lugar. ¿Qué haré para mí? Cada uno tuvo oportunidad de ayudar, pero no lo hizo. Cada uno tomó una mala decisión, cada uno pagó las consecuencias de esa decisión. Una ilustración en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, del verso 16 al 21, quiero que vayamos a ese pasaje de la Biblia. Evangelio de Lucas, capítulo número 12, y vamos a ir al verso 16 y vamos a ver ahí cómo Dios nos ilustra a través de a la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque vamos a usar Biblia. Usted dijo ya, el pastor tal vez solo sacó ese tema o solo lo puso ahí para que nosotros no, pero la Biblia nos enseña a nosotros, ¿verdad? Todo está bajo la luz de la palabra. Entonces vamos al Evangelio de Lucas capítulo 12 y vamos a ir al verso 16 y vamos a leer hasta el verso 21. Amén. Cuando ya lo tenga me lo confirma. Lucas 12, 16 al 21. Gloria a Dios. Bien, lo vamos a leer. Yo voy a usar esta linterna porque ya no leo bien esta letra que está a colores, porque esta es una Biblia arcoíris, o sea, tiene 7 colores. Amén. Verso 16. ¿Cuántos lo tienen ya? Bien, leamos el 16. Dice en el verso 16: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo esto:
esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Amén. Entonces, dése cuenta lo que el Evangelio de Lucas nos relata, ¿verdad? Lo que tendremos lo que tenemos o tendremos en la vida eterna no depende de cuánto o poco tuvimos aquí, sino de lo que hicimos con lo que tuvimos. Oiga bien, esto no va a depender allá en el cielo de lo que de lo cuánto usted tuvo, dice, lo que tendremos en la vida eterna no depende de cuánto, si o mucho o poco tuvimos aquí, sino lo que hicimos con lo que tuvimos. Hermanos, con los pocos recursos que nosotros tenemos o con lo que Dios nos ha dado, Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas con ellos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que si en lo poquito le fuimos fiel, en lo mucho nos pondrá. ¿Amén? Entonces mucha gente cree que tener bienes materiales, bienes, hermanos, acá en la tierra y tener bastantes, tener posesiones, se jactan, se enorgullecen, se enaltecen con lo que tiene. Hacen de ello, hermano, mercader. Y cuando hablo de mercader es que hacen negocios con ellos, ¿verdad? Dígame hoy en día, hermanos, cómo está la situación con los prestamistas. Hoy a usted le prestan 100 quetzales y usted tiene que dar 25 quetzales más. Ese es un negocio y no es un negocio que a Dios le agrada. Ese es un negocio ilícito, si usted no lo sabía. Amén. En la Biblia está eso. Si no, le voy a pedir al hermano Jeremías que investigue dónde está, pero está los negocios y yo creo que está en el libro de Proverbios, si no estoy tan mal. De que cuando una persona, hermanos, el prestar, también creo que hay un pasaje en Isaías, de que no es bueno que uno preste dinero y cobre intereses. Amén. Pero la situación es así. Hoy, hermanos, se está haciendo negocios con las cosas. Acuérdense que lo que nosotros tenemos, los recursos que tenemos, Dios nos los ha dado a nosotros, nos los ha confiado. Y nosotros lo que hacemos hoy es mercader o hacemos negocios ilícitos. Amén. Porque hoy usted le presta a una persona, fíjense que en la Biblia encontramos de que había un hombre que le debía a un rey o a un hacendado. Y dice que cuando él le cobró, le dijo que no tenía dinero. Y le suplicó y le rogó y él le perdonó la deuda. Pero dice que a él le debía otro, un consiervo de él. Y dice que él le debía y le fue a cobrar y como no le pagó lo metió a la cárcel. Entonces cuando lo supo aquel hombre hacendado dijo, ¿cómo eres capaz de que tú, yo perdonándote toda la deuda que tenías conmigo, tú no pudiste hacer lo mismo con tu consiervo, con tu prójimo? No pudiste hacer lo que lo metió a la cárcel hasta que le pagara. Entonces a él le cobró lo que le correspondía. ¿Por qué? Porque, hermanos, muchas veces Dios nos ha dado tantas cosas y nosotros hacemos toda la diferencia. Entonces seguimos, ¿verdad? Entonces dice, su error, creyó que lo que tenía era suyo, su oportunidad. Pudo ayudar a otros, no tenía que acumular todo fue después de su mala decisión, que Dios lo llamó necio y pidió su alma. Pudo haber sido diferente, ¿verdad? Ayudar, vivir más años y escuchar bien. Buen siervo y fiel en el cielo, porque tenía mucho y usó poco. Amén. Porque él quiso guardar, él quiso tener. Imagínense que él tenía para mucho tiempo de vida. Y él pudo haber ayudado a muchas personas. Él pudo decir, bueno, tengo suficiente, Dios me ha dado abundancia. Entonces yo sé que algunos tienen necesidad quizá en su área, quizá en su vecindario, porque no sabemos dónde vivía él. Pero quizá dentro del círculo de
de donde él vivía, habían personas que tenían menos recursos que él y pudo verlos ayudado. Les pudo haber dicho, miren ustedes que tienen necesidad, yo tengo bastante, ¿por qué no van a la casa y yo les puedo regalar una parte de lo que tengo? Quizás no les voy a dar en abundancia, quizás no les voy a regalar un silo completo, pero sí les puedo ayudar con lo que yo considere que les va a ser útil a ustedes. Él pudo hacer muchas cosas, pero no, él dijo, yo tengo bastante, y no muy conforme, dijo, voy a derribar los graneros que tengo y voy a hacer otros más grandes. Y le voy a decir a mi alma, alma, gózate, deleítate, come y bebe. Y dice el Señor, necio, hoy vienen por tu alma. ¿Y de quién será todo lo que tú tienes acumulado? ¿De quién se va a quedar? Mire, hermanos, hay una realidad en la vida y eso lo sabemos todos, pero no lo practicamos. Hermanos, cuando nosotros nos morimos, ¿qué nos llevamos? ¿Qué nos llevamos? Mire, hermanos, quizá usted acaba de comprar su vestido, su suéter. ¿Sabe qué dicen los vivos? Ah, no, ese no se lo voy a echar, que está bonito, se me queda bien a mí. ¿Sí? Ah, y bien talladito me queda, miren. Y ya no lo estrenó, él no lo estrenó. Y hombre, lo voy a usar. ¿O no es así? ¿Eh? ¿Y usted qué va a decir ya muerto? No, se va a la gente de la caja, no, ese a mí me pertenece, me lo voy a llevar. Ya no hay tales. Hermanos, todo eso sucede en la vida. Hoy vemos, hermanos, que cuando alguien deja posesiones, hermanos, las personas se quedan en grandes problemas. Ah, no, esto es mío, mire, esto dijo mi mamá, esto dijo mi papá que era mío, esto dijo y empiezan, no, si no me lo llevo, que vos sos que vos sos, hermanos, se quedan en grandes problemas. Y hermanos, y es tremendo, bueno, aquí no se ha oído esos conflictos que hay, pero ustedes en lugares como en Jutiapa, en algunos lugares donde hay fincas, donde hay posesiones, donde hay tierra, hermanos, se mata uno con otro por un terreno. ¿Por qué? Por la avaricia. Se vuelven ávaros, quieren más. Entonces, mire cómo Dios nos enseña a nosotros, ¿verdad? La mayordomía es una decisión, ¿verdad? Y no es algo que nosotros debemos tener. La persona que hace mucho con poco, dice, mire, oiga bien, dice, lee Marcos capítulo 10 y 17 en adelante, el joven rico, qué dificultad la buena mayordomía en quien hace poco con mucho. Demasiadas opciones. Al tener muchas alternativas en nuestra carne, solemos escoger mal. Demasiado control, el tener poder dificultar rendirse al Señor, al señorío de Cristo. Este joven, ¿sabe qué le dijo? Porque él llegó con el Señor y le dijo, Señor, ¿qué debo de hacer yo para poder tener la vida eterna? Y le empezó a dar la lista que lo que tenía que hacer el Señor, guarda los mandamientos. Todo eso lo he guardado desde mi juventud, todo eso lo he hecho. Pero te falta una cosa, le dijo el Señor, porque Jesús sabía todos los bienes que él tenía. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y qué hizo él? Se entristeció, se fue y ya nunca regresó. ¿Por qué? Porque él tenía muchas posesiones, él tenía muchos recursos, tenía mucho dinero y le dolió que el Señor le dijera, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Amén. Muchas veces, hermanos, por eso dice la Biblia que el mundo desprecia las cosas pequeñas, pero nuestro Señor no. La vida que Dios que dio unas pocas monedas, dice, la vida que dio unas pocas monedas, ¿quién da un vaso de agua en nombre de Jesús? ¿Da? Dios ve y bendice a quien hace mucho con poco. Hebreos 6:10 y Juan 6:5 en adelante, que son 5 panes y 2 peces para alimentar a más de 5,000 personas. ¿Qué complica lo bueno, la buena mayordomía en quien hace mucho con poco? Jesús, hermano, sabe que lo poco que le llevaron en esta parábola, dice que él, hermano, y ahí sucede algo. Yo le estoy enseñando Biblia a usted porque quiero que usted aprenda. Se da cuenta que ahí el Señor, cuando sus discípulos se acercaron y le dijeron, Señor, ya es demasiado tarde, esta gente no ha comido, envíalas para que vayan a la ciudad y compren. Y Jesús viene y les dice a ellos, ¿por qué no les dan ustedes de comer? ¿Y qué dijeron ellos? Nosotros no tenemos.
Pero uno de ellos luego dijo, hay un muchacho, un joven que tiene unos panes y unos peces. Tráigamelo, dijo Jesús. Y cuando se los llevan a Jesús, Él levanta sus ojos al cielo, da gracias al Señor y les dice, ahora repartan. Y dice que todavía sobró. ¿Por qué? Porque de lo poco Jesús hace mucho. Hermanos, muchas veces nosotros pensamos de que cuando no tenemos, hermanos, nada. Y acuérdense el ejemplo que les he puesto yo de la viuda, aquella viuda que dijo que solo tenía, en primero dijo que no tenía nada cuando le pregunta a Eliseo, ¿qué tienes en tu casa? Nada, dijo. Y después se acordó que sí tenía un poquito. Tengo un poquito de harina y un poquito de aceite. Anda, ve, dijo, enciérrate con tus hijos. ¿Se acuerda usted del acreedor de esa persona que le quería quitar a sus dos hijos? Hermanos, es que muchas veces Dios nos da los recursos para que nosotros los aprendamos. Hermanos, no hay necesidad de tener mucho, pero ¿sabe qué es? Que muchas veces nosotros lo que tenemos lo hacemos nuestro. Decimos, no, esto es mío, esto no es de Dios. Porque cuando no damos, estamos diciendo nosotros, esto a mí me pertenece, es mío y no es de Dios. Porque lo que damos nosotros, hermanos, no lo damos porque nosotros lo hayamos, es porque Dios nos ha bendecido. ¿Verdad? Y Dios nunca le va a pedir a usted, mire hermanos, si Dios a usted lo viera con las bolsas vacías, con los pantalones rotos, que ya no tiene ni para cambiarse otro, con zapatos, hermanos, Dios le pediría a usted. Dios creo que le tendría compasión y le daría a usted. Y le enviaría más. Hermanos, cuando Dios nos pide a nosotros es porque Él sabe que Él nos ha dado ya. Él nos ha dado, anticipadamente nos ha dado. Entonces nosotros tenemos que aprender ¿qué son 5 panes y 2 peces para alimentar a más de 5.000 personas? ¿Qué complica la buena mayordomía y en quién hace mucho con poco? Apenas cubren sus propias necesidades. Pensamos de que servirá mi pequeña ofrenda. Sin embargo, Dios multiplica. Hay un ejemplo. En 1858 el maestro de escuela dominical Kimball en Boston dice que guió a Cristo a un joven empleado de zapatería llamado Moody. Moody fue evangelista, impactó, dice, en muchos lugares, quien luego trajo a Cristo a otros, quien trabajó con este varón y dice que era ¿qué? En un campamento, sigamos ahí, súbale un poquito, o ya no hay, si no yo tengo la enseñanza. Hermanos, muchas veces Dios quiere hacer cosas grandes. Dios nos ha dado recursos a nosotros. Mire, cuando nosotros vemos, yo siempre he dicho que cuando Dios nos da algo, Dios nos debe a nosotros, hermanos. Realmente debemos nosotros confiar en que lo que tenemos es de Él. Yo les he dicho, cuando usted tenga un negocio, no diga que es suyo, porque cuando usted dice que es suyo, usted tiene que cuidar de Él. Pero cuando es de Dios se encargará de Él. Amén. Hay veces, hermanos, que todo eso se complica. La mayordomía es cuidar los recursos que Dios nos ha dado. Hermanos, Dios nos ha dado un trabajo, Dios nos ha bendecido. Y como Dios nos ha bendecido, Dios quiere que también lo bendiga. Fíjese que Abraham fue uno de los ejemplos. Y muchos dicen que el diezmo comenzó en la ley. Pero cuando Abraham dio sus diezmos no existía la ley todavía. No había ley en ese tiempo. ¿Y sabe por qué Abraham dio sus diezmos? Y se los dio a un rey. ¿Cómo se llamaba ese rey quien recibió los diezmos de Abraham? A ver si usted ha estudiado. ¿Cómo se llamaba ese rey, hermano? Ay, ay, ay. Abraham dice que venía de una victoria, de un gran botín. Recogió todo lo que había, oro, plata y todo lo que pudo recoger de esa gran victoria que Dios le había dado. Dice que él venía a esa victoria y traía mucho. Y vino él y se acercó al rey.
y le dio el diezmo de todo lo que él había obtenido. ¿Sabe quién es este rey? ¿Se lo digo o no se lo digo? ¿Ah? No quiere saber. Como no quiere saber, entonces no se lo digo. Porque cuando nos interesamos en las cosas espirituales, todo nos interesa saber. Si yo fuera, yo hubiera dicho, no, yo no lo sé, pero sí lo quiero saber. Ese rey era el rey Melquisedec. ¿Sí? Y por eso dice que el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, es Jesucristo. Porque el sacerdocio levítico terminó, pero el sacerdocio del orden según Melquisedec todavía continúa en el tiempo de Jesús. Entonces, hermanos, tenemos que comprender, tenemos que pensar y tenemos que meditar en la mayordomía, qué es lo que Dios nos ha encomendado a nosotros para que nosotros cuidemos, para que nosotros guardemos. Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado ministerios, nos ha dado, hermanos, grandísimas cosas de las cuales Él quiere que nosotros las administremos como buenos administradores de Él. Por eso, hermano, yo soy muy celoso en las cosas de Dios. Usted sabe que yo encuentro algo ahí y no me gusta, y por cierto, hay mucho que regañarlos. A mí me ha tocado llamar a hermano Giovanni, gracias hermano Giovanni, porque muchas veces aquí la iglesia se está inundando y nadie se da cuenta. ¿Sí? ¿O no es cierto, hermano Giovanni? Lo he llamado. Hágame favor, hermano Giovanni, usted que está más cerca y está en su casa, le pregunto primero si está. Fíjese que el chorro está prendido y la iglesia está inundándose. Vaya a ver. ¿Quién se da cuenta? Yo me gusta hacer bien y me gusta, y usted sabe cómo soy. Yo creo que a los años que tiene de estar acá en la iglesia me tiene que conocer un poquito cómo soy yo. Yo me doy cuenta de todo lo que pasa aquí dentro de la iglesia, aunque no esté. Varias veces ha pasado esto y varias veces le he llamado hermano Giovanni. Le he dicho, hágame favor, vaya a verle a la iglesia porque ahí se está inundando la iglesia. Me gusta cuidar de las cosas del Señor. Me gusta ver. Hermano, ¿por qué? Porque nos tenemos que interesar en las cosas. Usted sabe que si el agua aquí se mete por donde quiera, cuando nos sintamos nosotros, allá abajo vamos a estar. Este es un relleno, esto se va a ir. Ya se está yendo por allá y el agua no agarra solo por acá, agarra para todos lados. Ese día yo lo estaba viendo, hermano Giovanni, y le pregunté yo si me escuchaba porque le estaba hablando por medio de la cámara. Porque ahí se veía todo, yo veía todo como estaba acá. Hermano, que hermano se tuvo que arremangar y tuvo que andar aquí. Amén. Yo estaba viendo por las cámaras, le dije, hermano Giovanni, yo le dije, con una escoba o algo, porque yo veía que él venía y se está, dije yo, se levantó en pijama porque andaba en pantaloneta. Sí, yo me doy cuenta de las cosas, porque soy celoso de las cosas del Señor, cuido las cosas que Dios tiene. A mí me ha puesto el Señor como un administrador de las cosas de Él, y yo las cuido. Yo veo, están las bocinas, están las cosas que si les entra agua se van a quemar. Porque es cantidad de agua la que se ha regado acá en la iglesia. Y no es una sola vez, han pasado varias veces. ¿Verdad? Han pasado varias veces. Entonces tengamos cuidado. Hermanos, cualquiera, acérquese. No tiene que ser el pastor por fuerza que vaya a ver si la llave está abierta o está cerrada. Cualquiera puede tomar esa iniciativa. Los quieren hacer limpieza, abren las llaves, ciérrenlas nuevamente. No las dejen abiertas. Está pasando muchas cosas dentro de la iglesia. Y ustedes no lo sabían, no lo sabían. ¿Por qué? Pero yo sí me doy cuenta de lo que está alrededor nuestro, porque yo sí me preocupo en las cosas de Dios. Yo estoy al pendiente. Yo les he dicho a ustedes, no vengo a la iglesia, pero sin mentirles. Yo hay veces que 10, 11 de la noche, yo vengo aquí a la iglesia, vengo a ver cómo están todas las cosas. Aquí hemos pasado nosotros, hemos visto todas las calles, cómo están las motos y todo. Yo vengo a ver veces aquí. ¿Por qué? Porque a mí me interesa. Yo vengo de una reunión, ya vengo más de las 9, 9:30 de la noche, 10. Yo paso a la iglesia, empiezo a ver cómo se quedó acá, si realmente llegaron con llave. Paso a revisar los candados, paso a revisar si realmente está bien las cosas. No soy de los que me voy a dormir y ya no regreso. No, yo vengo de una reunión, venga de donde venga.
paso acá a la iglesia, me intereso por las cosas de Dios, por lo que acá está y por lo que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha puesto al cuidado. Seguimos. Vamos a ver qué tiempo tenemos porque quiero terminar. Tenemos buen tiempo. La persona que hace poco con poco, dice en Mateo, Dios no quiere simplemente que le devolvamos lo que nos dio. Él quiere que invirtamos, desarrollemos y cultivemos nuestros talentos. Observe, somos responsables aunque tengamos poco. Somos responsables aunque tengamos poco. La mayordomía es una decisión, oiga. Dios espera que multipliquemos lo que tenemos. El pecado de no hacer nada es muy grave ante Dios. Nuestro uso de hoy determina lo que Dios nos confiará mañana. ¿Qué lo dificulta? El talento pequeño parece insignificante. Nos comparamos y nos desanimamos. Pensemos, cuando tenga más, empezaré a dar. Ese es un error. Ser un buen mayordomo no depende de tener mucho o de tener poco. ¿Amén? Si eres fiel en lo poco, serás fiel en lo mucho. Si eres infiel en lo poco, lo serás en lo mucho. O sea, hay personas que aunque tengan, siempre van a seguir siendo infieles. Porque si son infieles en lo poco, van a ser infieles en lo mucho. Amén. Y todos los recursos son de Dios, todo lo que tenemos son de Dios. Todas las cosas que Dios nos ha dado para administrar. Entonces, mire, ¿cómo vemos nosotros eso? La persona que hace mucho con mucho, en Mateo 25, 19 en adelante, Dios aumenta nuestros recursos después de comprobar que somos buenos mayordomos. Cuando Dios ve que tenemos esa gran capacidad de ser buenos mayordomos, entonces Dios, aunque tengamos, Él nos sigue dando y nos sigue dando, porque Él sabe que sabemos administrar las cosas. Pero muchas veces Dios no nos da, porque a veces ni en lo poco podemos ser buenos mayordomos. No podemos ser mayordomos en lo poco. Por eso en el resumen dice, 2 modelos negativos y 2 posibles. La mayordomía no depende de tu nivel económico, es una decisión. ¿Qué diferencia a un buen mayordomo de un malo? Propiedad, ¿quién es el dueño? ¿Tú o Dios? Confianza, ¿en quién confías? Actitud, ¿cómo ves a ti mismo, a Dios y a los demás? Entonces ahí es donde debemos hacer nuestra elección, ¿verdad? Entonces hay esas propiedades. ¿Quién es el dueño? ¿Tú o Dios? Ahí nos hace esas preguntas. ¿Quién es el dueño? ¿Nosotros o Dios? Nosotros sabemos que Él es el dueño de todas las cosas. Él es el dueño de todo, hasta de nuestra vida. ¿Qué dice el Salmo 100 en el verso 5? Yo creo que es el Salmo 100, el que dice que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová Él es bueno y para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Amén. Yo le estoy enseñando, hermanos, porque hoy es un estudio de escuela dominical, una enseñanza en la cual debemos nosotros ser buenos mayordomos, buenos administradores de las cosas. Porque nosotros, hermanos, no solo tenemos que ser mayordomos de las cosas que tenemos aquí dentro de la iglesia, sino de las cosas que usted también tiene en su casa, los recursos que usted tiene. Amén. Porque muchas veces si usted tiene mucho y no lo sabe administrar, hermanos, porque hay gente que se vuelve loca con un poco de dinero. ¿Sabía usted que cuando uno no tiene nada es amigo de todos y cuando uno tiene algo ya es enemigo de todos? Yo conozco personas que no han tenido nada y que cuando Dios les permite tener, ya ni a Dios le dicen a uno, mucho menos se van a acercar y le van a dar la mano a uno. Ahora la mano de ellos es como que fuera de oro. Si uno se las da, tal vez se les va a contaminar. Se vuelven orgullosos, se vuelven altivos. Pero viene Dios y como dice que al que se humilla, Dios lo va a
exaltar, y al que se exalta Dios lo va a humillar. Yo he visto personas estar arriba como de un día para otro se vienen abajo también. He visto empresarios que las grandes empresas que tienen, de la noche a la mañana se derrumba todo también. ¿Por qué? Por no tener una buena mayordomía, una buena administración en los recursos que Dios nos da. Pero cuando nosotros somos buenos administradores de los recursos que Dios nos da, hermanos, Dios nos sigue dando, porque Dios de lo poco hace mucho y de lo mucho hace poco Dios. Para Él no hay nada imposible. Dios es, hermanos, que cuando usted tiene y usted es un buen mayordomo, Dios le sigue dando. Por eso en la parábola de los talentos encontramos, hermanos, de que a uno le da Dios un talento, a otro 2 y a otro 5. No les dio a los 3 la cantidad de talentos iguales. ¿Por qué? Porque Él sabía la capacidad de cada uno. Él sabía la capacidad, quién iba a poder administrar y quién no iba a poder administrar, porque el que le dio uno, ni teniendo ese talento, que era poco para lo que le había dado a los demás, y de que lo único que hizo fue y lo enterró. Y el que tuvo 5 trabajó y consiguió 5 más. Igual el que tenía 2, pero el que tenía 1 no hizo nada. Y cuando regresó el dueño le dijo, si tú hubieras sido, le dijo, con ese talento y lo hubieras metido al banco, yo ahorita hubiera venido y hubiera ido a cobrar los intereses. Pero no hiciste nada. No hiciste nada. Hay veces que nosotros, hermanos, creemos que lo que tenemos es poco, pero usted sabe que si usted ora a Dios, dice que el Señor de lo poco, Él lo sabe multiplicar. Amén. Por los panes y los peces Dios oró y los santificó, y hermanos, y comieron más de 5,000 personas. Hay veces que cuando nosotros creemos que tenemos poco, debemos hacer que las cosas abunden, porque la oración del justo puede mucho. Entonces yo espero en Dios que esta enseñanza le haya servido a usted cómo ser un buen administrador de las cosas de Dios. Y no solo lo que está acá, porque dice que todo le pertenece a Él. Así que lo que tiene en casa no le pertenece a usted tampoco, es de Dios. Amén. ¿Cuántos creen que lo que tienen en casa es de Dios? ¿O será de usted? Por eso hágase esa pregunta, ¿es de Dios o es de usted? Hermanos, tenemos que aprender a confiar, tenemos que aprender a creer en el Señor, ¿verdad? Yo bendigo a cada uno y bendigo a aquellos que son buenos administradores, que saben cómo, hermanos, invertir en lo poco que tienen, y que Dios siempre multiplica y hace cosas maravillosas. Amén. Qué bueno es el Señor, hermano, que Él nos enseña cada día cómo debemos nosotros ser unos buenos administradores de las cosas de Dios. El día domingo de hoy en 8 tenemos nuestro servicio de Santa Cena, y también